Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados a la fabricación de altavoces de alta eficiencia y a la recuperación de altavoces de oportunidades anteriores que también fueron muy buenos. Este es el quinto capítulo dedicado al intento de reconstrucción del amplificador integrado Macintosh MA5100 de 1965. Los altavoces que tienen en pantalla son unos JBL Lancer L99, creo que del año 63 o 64, por allí sería la cosa. Son unos altavoces muy interesantes y quería hacer un comentario sobre ellos. A pesar de que ese buffer es muy grande para el pequeño tamaño del gabinete que traen y que fueron unos monitores de estudio, tienen un sonido con un punch muy agradable, tienen un sonido muy bonito estos altavoces. Aún estamos buscando los tweeters apropiados para él porque ellos llevaban unos tweeters de papel de 2,5 pulgadas de diámetro porque la frecuencia de corte era muy baja, sobre los 1200 Hz. Es más o menos el caso que les comenté en un video anterior acerca de estas piezas que están viendo, que son las Altec Lansing Model 9 de 1971, 72, por allí debe ser la cosa, que son unos altavoces bellamente terminados, bellamente hechos, pero cuyos tres componentes son de papel. No suenan mal para nada, los bajos son redondos, aunque tienen menos punch que las L99 de JBL. Los medios son muy nítidos, aunque no estamos aprovechando su mejor sonido porque el filtro crossover tiene varios condensadores malos y están escapándose agudos por el midrange. Y tiene un tweeter de papel cuyo timbre es muy blando y como falto de brillo y de detalle. Recordemos que los estamos comparando con unos altavoces de nueva generación, unos altavoces modernos, que con su tweeter de cúpula laminada de aluminio sí consiguen un brillo perfecto y una respuesta en frecuencia más que razonablemente plana hasta los 17, 18, 19, 20 kHz. Porque no son las membranas originales sí llegan hasta los 30 kHz según el fabricante, eso habrá que medirlo. Pero el cuento de hoy es nuestro amplificador integrado Macintosh MA5100 que tenemos aquí. Ya les voy a contar qué pasa. Este equipo, a pesar de ser de los primeros transistorizados que se le ofrecieron al público, era muy sofisticado. Les voy a poner una pieza por contraste. En un video anterior yo hice la descripción completa del Sansui AU777. Ese es un amplificador parecido a este en cuanto a su construcción, concepción y diseño, pero tiene unas cantidades de diferencias, pues son dos equipos completamente distintos. A la salida del transformador de fuerza hay un solo bobinado secundario. Y ese único bobinado secundario va a un puente de 2 diodos que es filtrado por un único capacitor principal de alto valor que produce una única fuente de 75-80 voltios, que es la que alimenta todo el equipo. Esos 80 voltios van directamente a las etapas de potencia, un solo voltaje. Luego ese voltaje es reducido con un divisor de tensión y filtrado con un banco de capacitores adicionales para conseguir 50 voltios para el preamplificador, 40 voltios para la sección fono, etc. Para conseguir todos los demás voltajes que el equipo necesita. Es un diseño sumamente básico porque es la manera más sencilla de conseguir los voltajes que le hacen falta al equipo con una sola fuente de alimentación. Pero este Macintosh es distinto en un montón de cosas. La primera es que la fuente de alimentación no es simple, sino que es simétrica. Entonces hay un puente rectificador de 4 diodos, un capacitor para el voltaje positivo de más 35 voltios y otro capacitor para el voltaje negativo de menos 35 voltios. Y estos dos voltajes se encargan de alimentar a las dos etapas de potencia. A las dos etapas de potencia entra un voltaje positivo y un voltaje negativo, un voltaje positivo y un voltaje negativo. Esto se hace así para que el acople entre las etapas de potencia y los speakers sea DC-DC, sin capacitor intermedio. Eso le permite a este amplificador tener una respuesta en frecuencia perfectamente plana desde los 20 Hz, cosa que el Sansui AU777, 555, 333 y 222 de acople capacitivo no pueden hacer. Pero este amplificador Macintosh no tiene ese diseño simple. Por contra, tiene un diseño muy complicado y ya les voy a contar de qué va. Lo primero, cuando este equipo lo terminó de hacer la gente de Macintosh, tenía un cableado perfectamente recto, alineado, atado con hilo bramante, bellamente hecho. Lo que pasa es que intentaron desarmarlo completo para quitar el chasis, quitarle el óxido y mandarlo a cromar, y no fue posible porque hay muchas piezas que están remachadas, entonces quedó a medio desarmar y lo estamos reconstruyendo. No vayan a pensar ustedes nunca que Macintosh hace sus equipos así. En esta época tenían una ética profesional, tanto los diseñadores como los radioarmadores, que lo dejaban todo perfecto, cable de primera, todo perfectamente bien atado, bien amarrado, lindo. No como se ve ahora, que es un completo desastre, ya lo vamos a reconstruir.
Eso es una cosa. Lo otro, este equipo tiene una fuente de alimentación de potencia, pero simétrica para alimentar a las etapas de salida. Ya les voy a contar. A la salida del transformador de fuerza, este único transformador que lleva este equipo, va este puente de 4 diodos de onda completa montado en estos 3 puentes de terminales eléctricos. El voltaje negativo se filtra con este capacitor y el voltaje positivo, vean el cable rojo, se filtra con este otro capacitor. Los dos capacitores plateados que vimos hace un rato, desde abajo se ven como estos 4 tornillos que están acá. Estos 4 tornillos que están aquí funcionan como anclaje mecánico y como bornera eléctrica para poder meter el voltaje y sacar la corriente que va a alimentar a la etapa de potencia. Me preguntaron, leí todas las preguntas, no las he contestado todas y sigo contestando preguntas viejas que tienen 6 meses, 9 meses, un año esperando que las conteste. Cada vez que reviso intento contestarle a todo el mundo para que nadie se sienta como que lo dejaron por fuera. Pero materialmente no puedo porque es un montón de preguntas, pero lo estoy intentando. Estos terminales, que son el anclaje mecánico y los terminales eléctricos de los capacitores, no entran en cortocircuito con el chasis. Les voy a mostrar. Denme un momento para poder hacer la toma. Si se dan cuenta, ahí en primer plano está uno de los tornillos, todos los tornillos son iguales, y debajo hay un aislante de plástico y debajo hay un aislante de baquelita, de tal manera de que nunca entra en contacto el tornillo con el chasis y no se hace circuito allí. Y a un lado pueden ver una ventanita hecha en el chasis, una ventana para cada capacitor, miren aquí está la otra, que tiene un tapón rojo de goma. Ese tapón es el que sella la botella que contiene el capacitor electrolítico, de tal manera de que si el electrolito trata de fugarse, no haga explotar la botella, porque sería peligroso, sino que se fugue suavemente. En este caso podemos ver que los tapones están en buen estado, con lo cual es probable que los capacitores estén vivos o estén secos, pero no explotan. Los capacitores electrolíticos con los que se hacían los equipos valvulares en los años 30, 40 y 50 usan un químico tóxico, volátil, peligroso, etc. Pero ya estos capacitores tienen un químico que sigue siendo corrosivo, claro, pero se puede tocar con la mano y no quema y no produce problema. Pero no intenten distinguir una cosa de la otra y simplemente nunca desarmen un capacitor ni traten de tocar el electrolito porque puede ser peligroso. Bien, ese voltaje positivo y negativo que usa este circuito permite, como yo comenté, acoplar los speakers, la salida speaker, directamente sin utilizar un acople capacitivo como en el Sansui 777. Pero les quiero mostrar un diseño anterior a este que es comiquísimo, que es súper curioso. Esto que tenemos acá es un amplificador Electro Voice, que es el amplificador compañero de esos altavoces Electro Voice. ¿Y por qué digo que usa un solo transformador como si se usaran más? Pues sí, se usaban. Miren esto. Este equipo tiene su transformador de fuerza como es costumbre, pero para acoplar los altavoces utilizaban unos transformadores de salida. Mírenlo, ahí está el del canal derecho y ahí está el del canal izquierdo. Y pueden ver que ahí están los transistores de potencia también en cápsula TO3 metálica. Es curiosísimo porque los primeros diseños de transistores, los verdaderamente primeros diseños de transistores, utilizaban acople con transformador como se diseñaban los amplificadores valvulares que les eran contemporáneos. Pero este diseño de Mac es muy moderno, al igual que el diseño de Sansui del 777 y 555, porque ya no usan transformadores de acople. Pero al caso que vamos es la fuente de alimentación de este equipo porque es más complicada. Ya se las voy a mostrar. En el caso del Sansui AU777, 555, 333 y 222, se tiene un solo puente de diodos que carga a un solo capacitor con unos 80, 90 voltios y de allí ese voltaje se va reduciendo con resistencias de potencia y se va filtrando con capacitores para obtener voltajes más pequeños que sirvan para alimentar a la sección fono, al preamplificador, al resto de las etapas del circuito. En el caso de Macintosh no han usado una sola fuente dividiéndola así, sino que han construido 4 fuentes. Ya se las voy a mostrar. La primera fuente es la del voltaje positivo que alimenta a las etapas de potencia. La segunda fuente es la del voltaje negativo que alimenta también a las etapas de potencia. La tercera fuente está aquí y ya se las voy a mostrar. Conectado al terciario, al otro secundario del transformador, está este puente rectificador de 2 diodos de onda completa montado en un puente de terminales. El voltaje que sale de allí va o iba al capacitor, a uno de los varios capacitores que estaba montado aquí, y ese voltaje filtrado iba a una de estas resistencias para ser reducido, se devolvía al filtro
y luego era nuevamente reducido con otra de estas resistencias hasta que conseguíamos 45 voltios positivos prácticamente libres de rizado. Cada vez que nosotros pasamos el voltaje obtenido del puente rectificador por una red de una resistencia y un capacitor RC, obtenemos un voltaje más pequeño pero limpio. Y ese es el esquema de la fuente de alimentación de este equipo. Esos 45 voltios libres de rizado también sirven para alimentar a las etapas de potencia, a las dos. Y del otro lado tenemos otra fuente hecha de la misma manera. Voy a enfocarles los diodos, vamos a ver si a la cámara le da la gana. Ahí están. Ahí tenemos otro puente rectificador de 2 diodos de onda completa que hace la fuente de alimentación negativa. Y el esquema es el mismo. El voltaje se recibe aquí, se filtra con el capacitor que estaba montado originalmente en este espacio. Ese voltaje se reduce con una resistencia, se vuelve a filtrar, se vuelve a reducir, se vuelve a filtrar, y por eso es que estos capacitores que estaban acá, como vimos en el capítulo anterior, estaban formados por varias secciones, porque el voltaje pasa por una resistencia, se filtra con el condensador, pasa por una resistencia, se filtra con el condensador. Y al final conseguíamos menos 45 voltios libres de rizado que también alimentaban a las dos etapas de potencia. En el camino conseguimos muchos otros voltajes. Por ejemplo, aquí conseguimos unos 50 voltios para alimentar al preamplificador y 40 voltios para alimentar a la sección fono y otros voltajes adicionales que realmente todavía no he revisado para qué son. Y también tenemos, eso es muy curioso de este diseño, un voltaje, una línea de 80 voltios positivos que tiene que alimentar a las dos etapas de potencia porque este diseño está hecho así y es muy curioso. Lo normal con este tipo de equipos es no tener este montón de fuentes de alimentación, sino sacar solo 3 voltajes. Un voltaje grande para la etapa de potencia, un voltaje pequeño libre de rizado para el preamplificador y un voltaje tal vez un poquito más pequeño pero completamente libre de rizado para alimentar a la sección fono. Ese, simplificándolo mucho, es el esquema básico de la fuente de alimentación del Sansui 222, 333, 555 y 777 y de este Macintosh también. Lo que pasa es que Mac lo hizo de una manera muy complicada. Por eso es que aquí habían un banco de 3 capacitores que compartían la lata, un banco de 3 capacitores más que comparten la lata y un banco de 3 capacitores más que compartían la lata. Este es un diseño típico de los amplificadores valvulares, que lo replicaron en los amplificadores transistorizados, pero no tenía sentido. Les voy a contar por qué. Los capacitores electrolíticos que se utilizaban en los valvulares eran de muy alto voltaje, pero de una capacidad muy pequeña, 20, 40, tal vez 50 microfarad. Mientras que cuando empezaron a fabricarse este tipo de equipos ya era posible hacer para ellos capacitores especiales de voltajes más pequeños, pero de alto valor. No sé por qué lo hicieron de esta manera, pero bueno, finalmente es la forma en la que está hecha y permite obtener voltajes muy limpios para alimentar las diferentes secciones. Pero se dan cuenta que la fuente de alimentación pues, es un completo desorden, un montón de componentes electrónicos. Esto ya no se hace así. Aprovecho para mostrarles este equipo que es una completa curiosidad, que por cierto está bueno, le faltan algunas cosas porque está en proceso, pero está bueno. Este es un receiver estereofónico Electro Voice. Era el compañero de aquellos altavoces que están allá. Puede entregarnos unos 8 vatios eficaces por canal, era un equipo muy pequeñito, parecía un equipo europeo Philips por su construcción y es sumamente interesante. No nos vamos a detener a ver cómo estaba hecho ni qué tenía el circuito, pero sí a ver los componentes. Miren esto, los transistores de salida sí son de cápsula metálica TO3, pero los transistores driver están montados junto con su propia aleta refrigeradora de aluminio. Las etapas de salida están hechas con transformadores. No sé si de salida o de acople. Me parece que son de acople. Pero en todo caso es una etapa transistorizada que tiene el diseño de una etapa valvular. Aquí están los capacitores de filtro de las fuentes de alimentación, que son los típicos capacitores Philips. Estos capacitores son americanos. Yo se los quité a un amplificador Marantz Model 1200 para poner piezas nuevas. La fuente de alimentación es partida. Miren aquí donde está el banco de 2 capacitores para obtener voltaje positivo y voltaje negativo. Quiero que sepan que estos capacitores no están hechos en unas botellas de aluminio, sino de plástico, y los tapones han volado y podemos ver el interior del capacitor. Es curiosísimo. Aquí tenemos la sección de radio y también la construcción es genial. Aquí tenemos la sección de AM con todas las bobinas de frecuencia intermedia. Aquí tenemos la sección, imagino yo que de FM, con todas las bobinas de frecuencia intermedia y algo muy especial, muy raro. Este es el primer descodificador estereofónico a transistores que yo he podido ver. Por la fecha de fabricación de este equipo, este es el más antiguo que he visto.
Y quiero que vean que el proveedor es Sanyo y que está hecho con transistores PNP de germanio. ¡Qué locura! No sé si pueden ver que es un 2SA202, de los primeros transistores japoneses. Estos transistores son de germanio. O sea que esta es una de las primeras unidades descodificadoras de FM estéreo. Aquí está el ajuste de separación de entre canales, aquí está el oscilador de 38 kHz, creo que es eso, ¿no? Si no estoy equivocado, me parece que es un descodificador de ese estilo. Es genial, simplemente genial como está hecho este equipo. Es un equipo súper curioso. Miren estas piezas, esto ya no se usa, estos son bancos de filtros. Aquí hay dentro hay capacitores y bobinas. Son redes RLC filtros, son como los filtros crossover de los altavoces, pero para utilizar en un equipo electrónico y vienen integrados en estas cápsulas enormes. La construcción es simplemente genial. Estas piezas no se usan hace un montón de años. Y por supuesto son el tipo de piezas que uno cambia. Aquí está el preamplificador, que es el control de bajos, medios, agudos. Transformador, fuente de alimentación, una sola fuente para todo el mundo, etapas de salida, fusibles protectores, los conectores RCA de entrada que están cableados hacia abajo porque este equipo es como un Vanolupsen, se conecta todo por debajo. Una construcción simplemente genial. Aquí están los terminales de las antenas, aquí está el selector del de énfasis de FM. Muy curioso cómo está hecho este equipo. Ahora vamos a ver un poquito más del detalle de cómo están hechas las fuentes de alimentación de los voltajes auxiliares para este amplificador Macintosh. Miren, el voltaje positivo que provenía del puente de 2 diodos iba a uno de los capacitores que estaba montado aquí. Y luego ese voltaje retornaba a esta resistencia de 100 ohmios al 10%, iba a un capacitor, retornaba a esta resistencia de 220 ohmios al 10%, iba a un capacitor, a uno de los capacitores que estaba montado acá. Luego iba otra vez a esta resistencia de 220 ohms al 10%, luego esta resistencia que es de marrón son 120, 1.2 kilo ohm me parece, y la otra es de 8.2 kilo ohm. Y nuevamente se retornaban a estos capacitores. Miren dónde están todos los cables que salían de la malla de resistencia al capacitor que estaba acá. Y estos cables que están aquí iban a este capacitor que estaba acá, que también era un banco de capacitores. No un capacitor solitario, sino 3 o 4 capacitores metidos dentro de la misma cápsula que compartían el retorno a tierra o el terminal negativo. De este lado la misma historia, aunque no está tan montado tan bonito. Miren, una resistencia de 220 ohmios al 10%, 7.5 ohmios al 10%, 100 ohmios al 10%, 220 ohmios al 10%. Aquí está montado más bonito, pero este circuito con su puente de diodos y este circuito con su puente de diodos son exactamente el mismo circuito porque son espejos el uno del otro para producir voltajes espejos, salvo que este tenía que producir más 80 voltios al principio. Para que el voltaje recuperado fuera del valor que yo quería, el voltaje de entrada tenía que ser muy alto. Por eso es que aquí habían condensadores de 200 voltios, porque ellos empezaban a atenuar desde los 150 voltios para darme 40, 50, 60 y 80 voltios limpios para alimentar el equipo. Es una solución complicada. Por supuesto, todas estas resistencias trabajaban calientes. Dense cuenta de que estas son piezas de 5 vatios. La potencia disipable máxima es de 5 vatios. Normalmente se las pone para disipar 1,5 vatios, 2,5 vatios, hasta 3 vatios como máximo, de tal manera de que no trabajen nunca realmente calientes. Estas también son de 5 vatios, que son igual de grandes que las resistencias de acople de la etapa de potencia, aunque estas eran originalmente solo de 0,47 ohms, 5 vatios al 10%. Muy interesante el detalle de la fabricación de esta máquina tan curiosa. Y por supuesto hoy en día esto ya no se hace así. No es que no se usen redes RC atenuadoras, que sí se hace, pero ya no. Ahora lo que se hace es que se filtra y directamente se lleva a una fuente de alimentación estabilizada que se hace con transistores. Dire Straits